familia Red, estamos de vuelta con otro interesante episodio de Red Fertility Podcast. Les saluda Erili Marmolejos. Doctor Diego Jiménez. Doctora Yajaira Rosso. Yo creo que nosotros nos estamos haciendo costumbre el trabajar la salud mental. Definitivamente yo creo que ha quedado muy claro que para nosotros es un tema de suma importancia el abordaje. Y en los últimos días, Yajaira el otro día nos enviaba una noticia, pero ¿por qué es que hay tanto suicidio? Sí. Y eso creó una alarma en nosotros. Sí, es tanto así que los programas están teniendo un buen ranking de vistas porque hemos tratado varios temas diferentes y que muchas veces no se cuenta que existe una enfermedad mental que la mayoría de la gente no maneja. Lo que maneja son la presión, la diabetes, Sí, ese claro. asunto, y la salud mental se obvia un poco. Entonces, dada la situación de que no pasaba un día en el que no se publicara una noticia de que lamentablemente otra persona cometió un suicidio y que otra persona se suicidó, ya sea por X o por Y razón, sabemos que hay una situación mental que desencadena que esa persona decida pues terminar con su vida. Y entonces nosotros quisimos trabajar desde ese punto, trayendo aquí un psiquiatra que nos explique cuál es la situación mental que puede atravesar esa persona que decida terminar con su vida. Y yo creo que es importante que nosotros como medio que trata de educar a la población, es un tema que uno trata como de no hablarlo mucho, no dialogarlo, pero que sí es bueno que nosotros conozcamos ciertas pautas porque nosotros no sabemos quién está al lado de nosotros atravesando con ciertos comportamientos y nosotros podemos prevenirlo. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Ernesto Seara. Bienvenido, Ernesto. Gracias por aceptar la invitación. A ustedes por tomarme en cuenta. La invitación un domingo a las 2 de la tarde. Ernesto, ¿qué tú vas a hacer el jueves? Vámonos. Listo. Háblanos, Ernesto, ¿qué tan común es el suicidio? Porque nosotros lo vemos todos los días en las noticias, pero ustedes ya como especialistas del área de la salud mental, ¿es tan alarmante como nosotros lo vemos? Un poquito más. Ok, fuerte. O sea, el Sí. trabajo suyo debe ser fuerte. Sí. Se menciona, ustedes han mencionado, que no pasa un día en que se vea una noticia. Sin embargo, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud lo que establece es que cada 40 segundos a nivel mundial una persona se quita la vida. Wow. Entonces estamos hablando de que es un problema que realmente impacta la salud de la sociedad a nivel mundial. Y tiene algo que ver mucho con lo que tú dices, que es que no logramos entender que el cerebro es un órgano. Entendemos por órgano que el corazón es un órgano, que los riñones son un órgano, que el útero es un órgano. Y cuando tú tienes la presión arterial elevada, tú vas a un cardiólogo y tú con gusto dices, mi cardiólogo fulano de tal me puso propranolol. Y tú feliz de que te pusieron un tratamiento. Exacto. Sin embargo, no hemos logrado entender que el órgano del cerebro tiene manifestaciones y necesitamos atenderlas para evitar este tipo de cosas. Porque duele. Por ejemplo, que duele el suicidio. Y si tuviese un síntoma de dolor, ese estado mental, creo que la gente acudiera más frecuente a un psiquiatra. Definitivamente. Y ahí cuando tú hablas de que el cerebro es un órgano, es demasiado importante que se entienda que es un desequilibrio a nivel cerebral de neurotransmisores en el cual no vale o no es suficiente con poner de su parte, que es un consejo muy común. El pon de tu parte porque estás triste, tú lo tienes todo, tú no tienes motivo para estar triste, ¿qué te pasa? Es que tú no crees en Dios. Tú no crees en Dios. Correcto. No, es que tú no le puedes decir eso al corazón para que funcione bien y va a funcionar. Entonces, eso es importante, el acudir a la consulta de psiquiatría. Por ejemplo, en tu consulta puede ser muy común ver alteraciones a nivel de nutrición por alteración en las hormonas tiroideas. Y hay que regularizarlas para que el organismo tenga su metabolismo acorde a. El cerebro trabaja con neurotransmisores y cuando entra en un estado que lo que se da es inflamación, entonces entra en un estado inflamatorio, ya esa neurotransmisión, esa conexión entre las neuronas comienza a alterarse. Entonces, lo que debería ser normal
y estar en disponibilidad, que son neurotransmisores muy comunes, conocidos por muchos de nosotros, serotonina, dopamina, noradrenalina, pues entonces esa alteración comienza a ocasionar síntomas en el individuo. Pero entra el famoso pon de tu parte. Pero no te preocupes, no le des tanta mente a la cosa. Pero tú te vas a sentir mal por eso. Y la cantidad de pacientes lo que dicen es como si yo quisiera sentirme mal. Claro. Como si yo no pudiera parar de pensar en tantas cosas que pienso en la noche cuando me acuesto, que me abruman los pensamientos y me siento agotado. Entonces yo le doy el ejemplo de que muchas veces eso es como un tinaco que se le va el agua y tú tienes todo lo que utilizaste en la cena. Tú no le puedes decir al grifo, a la llave, pon de tu parte y saca agua si el tinaco no tiene. Entonces, exacto. Por ahí es que va el asunto, que tenemos que entender que es una condición médica, neurobiológica, que amerita un abordaje. Nosotros no somos, los psiquiatras no somos médicos de tabú, no somos médicos de creencias en el aire, somos médicos especialistas en un órgano que es el cerebro, que impacta de manera directa en el comportamiento del individuo. Entonces, acudir a buscar ayuda es importantísimo. Y hablando del comportamiento, ¿cuáles son esos comportamientos que podemos detectar en aquellos pacientes con cualquier condición mental que pueda hacernos sospechar que pueda tomar una decisión tan fuerte como el suicidio? Porque muchas veces vemos casos de personas que están muy contentas, que están divertidas y que de la nada escuchaste, pero fulana se suicidó y tú dices, pero ¿cómo va a ser si ayer estábamos en una fiesta y era la más divertida o fuimos a un juego? De hecho hay un video que anda en las redes de dos personas que van a un partido de fútbol, hay uno que está encarado y el otro está celebrando, y entonces ese video como que siempre me llama la atención porque yo veo siempre el que está celebrando y al final el que está celebrando fue el que se suicidó. Entonces, ¿cuáles son esos comportamientos o cuáles son esas condiciones que hacen que nos pueden hacer sospechar? Mira, para ir un poquito psicoeducando. Exacto. El cerebro se forma de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante. Y un poquito atrás, y bien en el centro, está algo que se llama la amígdala. No la de la garganta, sino la del cerebro. Y esta amígdala es la que se encarga como de las emociones, de impregnar emoción a los recuerdos. Y una de las emociones que más le gusta es la ansiedad, por ejemplo. Entonces, porque ella dice, yo tengo que poner a todo el mundo alerta cuando un daño puede presentarse. Y esta amígdala muchas veces nos lanza pensamientos intrusivos y automáticos. ¿Qué quiere decir automático? Que no podemos controlar que aparezcan, e intrusivos que nos causan un malestar a nivel emocional. Eso se va formando, es de lo primero que se forma, como mencioné, y por eso vemos que los niños, bien pequeños, por hambre lloran, por tristeza lloran, por miedo lloran, y es porque es lo que primero dispara. Ya luego, entre los 22, 23 años, algo que se llama la corteza prefrontal, que es lo que yo menciono como la mamá controladora del cerebro, es la que va poniendo esa sombrilla a la amígdala y le dice, espérate, no podemos pensar tan a lo loco. Tú no puedes tirarme estas emociones, yo tengo que regularizarme. ¿Y qué sucede con una persona que tiene una condición mental? Que hay entonces un imbalance, no hay una buena relación entre amígdala, corteza prefrontal, y se da entonces esta falta de gestión ante esos pensamientos y esas alteraciones. Un mito importante con el suicidio es que todo el mundo tiene una condición mental para suicidarse. Y no es así. Hay personas que pueden estar muy bien y de un momento a otro cometer un suicidio. Hacerlo, por ejemplo, por impulsividad. Sí. Yo estoy bien aquí con ustedes, yo estoy hablando sobre este tema y a mí me llaman y me dicen que hubo un accidente en mi casa con el tanque de gas y que todos los que estaban en la casa fallecieron, mi esposa y mis 3 hijos. Yo de manera impulsiva puedo salir y estrellarme en la 4ª planta de un centro porque he tenido un acontecimiento lo suficientemente importante que mi capacidad de afrontamiento se ha desbordado, no he podido controlarlo, y entonces lo que veo como salida, el suicidio. Pero la mayoría de las personas sí suelen presentar una condición mental.
Y estas personas que tienen esas conductas suicidas y han tenido varios intentos, a veces escuchamos, mira, quizás si no llega a consumar el hecho de suicidarse, es porque lo que quería era llamar la atención. ¿Qué tanto es cierto esto? O si realmente su intención era esa, pero no lo logró, no calculó bien cómo realizarlo. Se da ese caso de que sí quiero llamar la atención y lo hago a través de intentar suicidarme. Sí, efectivamente. Puede presentarse. Quizás debimos mencionar un poquito antes lo que es la definición de suicidio, que es el acto por el cual de manera intencionada un individuo se quita la vida. Logra quitarse. Lo logra. Porque ya si no lo logra pasa a ser un intento de suicidio. Si lo realiza o intenta realizarlo y alguien llega y evita que suceda, eso se conoce como un suicidio frustrado. Alguien que se cuelga de una mata, pero llegan familiares o quien sea y evitan que suceda, es frustrado. Entonces, se presentan efectivamente personas que, sobre todo por trastornos de personalidad, tienden a tener este jueguito de que si no obtengo lo que quiero, pues entonces amenazo con que me quiero quitar la vida. Pero hay dos cosas. La primera es que yo como profesional de la salud mental no estoy dentro de esa persona. Mucha gente cree que los psiquiatras podemos leer la mente y saber. Hay gente que me ha dicho, desde que entré ya usted sabe por qué yo estoy aquí. Yo le dije, todavía no tengo una bolita mágica. Y cuando la tenga... Eso pasa San Juan, hermanito. Exactamente. Para allá se ve más. Pero nosotros no podemos saber quién sí lo dice porque quiere llamar la atención o quién sí lo dice porque realmente desea quitarse la vida. Y lo otro es que en ese relajito de quizás llamar la atención, muchas veces sale mal. Claro. Porque ya es tarde. Yo me puedo tomar de acetaminofén en un momento, pero como el acetaminofén no hace nada, me tomo un día 40, entonces ya tengo una sobredosis, tengo alteración hepática, eso hace que fallezca. Ya lamentablemente no se puede hacer más. Claro, hay un mito, y Yajaira decía al principio, que este es un tema tabú realmente, del suicidio tenemos miedo de hablar, porque mucha gente dice, si se habla de eso, tú estás dando ideas, tú estás diciendo cómo hacerlo, tú lo estás promoviendo, pero es todo lo contrario. El hablar sobre esto es que podamos identificar esas alarmas, esas banderas rojas que vemos en nuestros familiares, en nuestros amigos, y poder intervenir a tiempo. Llegan a tu consulta así esos pacientes que son traídos por preocupación de sus familiares, llegan solos, estos pacientes lo identifican ellos, que están en un riesgo de dañarse a ellos mismos, aunque, y ahorita también hablábamos fuera de cámaras respecto a las autolesiones, esas personas que se autolesionan, que se cortan, tienen un riesgo también incrementado de llegar en algún momento al suicidio. Sí. Llegan, en base a la primera pregunta, llegan tanto acompañados de familiares como por ellos mismos. Uno de los mitos es, si lo dice, no lo va a hacer. Sí. Eso es mentira. Hay gente que ya sea porque tiene una carga ansiosa fuerte, una tristeza fuerte, que su cerebro le está diciendo, la única manera que vamos a salir de esta vaina... Sí. Yo soy muy directo y sincero. No. Sí vale la pena. La única manera en la que vamos a salir de esta vaina es si yo me quito la vida. Y eso asusta a mucha gente. Y mucha gente que lo dice, me quiero quitar la vida, es un grito desesperado. Por favor, ayúdenme que no me quiero matar. Exacto. Es lo que mi cerebro me está diciendo que es la salida, pero yo no lo quiero hacer. Entonces, llegan solos, llegan acompañados. Y las personas que tienen autolesiones... es importante hacer una historia clínica y un examen mental bien detallado porque hay múltiples condiciones que pueden llevar al paciente, a una persona, a tener autolesiones. Trastornos de personalidad, como mencionábamos, de la conducta alimentaria, pero sí hay un alto porcentaje de personas que se autolesionan que pueden suicidarse, porque eso conlleva a una alteración en el control de los impulsos. Si yo no logro controlarme en un momento que tengo mucha ansiedad y rabia y lo que necesito es sentir la liberación a través del dolor, ¿qué tan fuerte un día yo lo puedo hacer? ¿Qué tan profundo?
las autolesiones más frecuentes que tú ves? Usualmente cortadas, con gilet en los brazos y quemadas. Son muy frecuentes también, con cigarrillos, con fósforos, calientan metales y se lo colocan. Ya. Me preocupa algo y es que, por ejemplo, yo tengo un niño de 11 años y veo mucho que hay suicidio en adolescentes. Y de hecho, aunque yo le controlo las redes, hay redes o leo casos de redes que promueven el suicidio y promueven incluso la manera de realizar el suicidio. Y de hecho sí hay aumento de suicidio en adolescentes. De casos de niños porque les reclamaron por una nota o porque le hacían bullying en donde estudiaban. ¿Es más frecuente ahora el suicidio en adolescentes? Sí. Dentro de las estadísticas se ha visto un aumento en nuestros tiempos versus años anteriores, donde el suicidio en niños y adolescentes no era tan común. Actualmente entre 15 y 29 años se ha convertido en la cuarta causa de muerte. Wow. Sí, Eso. muy alta. Muy alta. Entonces, se puede atribuir a diferentes aspectos. Puede ser un tema de crianza. Esta crianza que muchas veces quisimos salir de aquella crianza fuerte, de un padre que cállese, que usted no tiene que estar opinando, a un mi hijo, que es lo que tú quieres, tú eres el que decide todo. Sin embargo, ya se ha visto que una crianza Más con permisiva. estudios establecidos, más permisivas, pues no crea contención en los niños. Si no crea contención en los niños, no desarrollan capacidades para poder entonces lidiar y afrontar con situaciones difíciles Con en las el futuro. frustraciones. Yo tengo que permitir que mi hijo tenga libertad de expresión, pero bajo un sistema de contención que le va a Claro. permitir luego, cuando la vida se ponga dura, que sabemos, ¿verdad? Que Sí. crecer es un engaño, que uno está loco por crecer y luego dice, ¿para qué lo hice? Entonces se da cuenta de que, óyeme, tengo que utilizar capacidad de afrontamiento porque las cosas no salen siempre como yo quiero. Mira, a modo de broma, se ve mucho en las redes, la generación nuestra, sin entrar en detalles, Por favor. memes como con chancletas, con correas, y decían, este era el psicólogo de mi tiempo. Y realmente sí se ve esa diferencia en las crianzas actuales, donde hay mucho de crianza respetuosa, de que si tú quieres hacer la rabieta, tú la haces, o sea, pero realmente sí se está viendo ese incremento, tanto en trastornos, diferentes tipos de trastornos mentales, incremento, y en el tema del suicidio también. Y las redes sociales es terrible. Claro. Sí. ¿En qué sentido? En el tiempo de nosotros, a mí me podían hacer bullying y eso se quedaba en el colegio de nosotros y en el otro colegio, ¿verdad? Y se quedaba como es. Si acaso. Si acaso. Ahora Y nos ya vemos a la salida. Y nos vemos a la salida. A ti te hacen un bullying ahora. Sí, Y ese meme llega a China. totalmente. Ujú. Te suben a las redes sociales. Tú te conviertes entonces ya en un ente donde el impacto que se tiene es mucho mayor. Entonces ya no es solo el relajito del momento. Es que ya yo estoy en las redes sociales. Entonces es algo que uno tiene como padre que cuidar mucho con los hijos. ¿Qué tanto les permite ver? ¿Qué tanto les permite utilizar las Tanto redes se sociales? expone. ¿Qué tanto se expone? Por eso es que cuán importante es los años, las experiencias que vas viviendo todos los días. Aquella persona que va a tomar la decisión de un suicidio, a mi entender, es porque le falta el saber que mañana es otro día, que lo que está pasando en este momento es algo que lo vas a pasar y que va a tener su final. O sea, Eso es lo que quisieran. Sí, Exacto. Eso es lo sí, 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 sí. que tanto lo sí, quisieran. Positivamente quisieran. Sí, lo Y quisieran. en ese pero aspecto, no. la terapia puede apoyar. Sí. Ya sí para que pudiera Sí. entonces, eso que dice Diego, de tú sí saber que eso va a pasar, pero no desde el punto de vista de decirle, eso va a pasar, No, 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 tranquilo, en el todo sentido- en bien, el sentido- sino apoyado la medicación con yo- la terapia. Yo lo que digo es, en relación, no es que tranquilo, que eso va a pasar, no. Que el paciente conozca, no es que yo se lo diga, que el paciente conozca que en 10 años más para adelante el problema que estás teniendo ahora no es igual como lo estabas teniendo en ese momento. El tema es que no todo el mundo tiene un problema. Hay gente que llega y dice que esos son los que hacen. Tú ves como que, Sí, sí, sí. doctor, mi familia me quiere,
yo no tengo dificultad económica, yo estoy bien, social, familiar, económicamente, yo estoy bien. Y la gente cada vez que me dice, pero ¿por qué tú estás triste? Es un cuchillo que me clavan porque yo misma no sé por qué estoy triste. Y mi cerebro me está diciendo simplemente, vamos a salir de esta vaina. Y eso lleva a algo estadístico. Usualmente de un día a un 15% del que lo intenta, lo logra. Se escuchan más las mujeres, pero quienes más lo cometen son los hombres. Las mujeres lo intentan más, los hombres lo logran más. Esto está asociado a un tema del método. Usualmente la mujer o se corta la vena o se toma unas pastillas, algo así. Usualmente el método del hombre es más contundente. Arma de fuego, ahorcamiento. Por eso estos 4 que hemos mencionado, sustancias, ahorcamiento, armas de fuego, venenos, sustancias plaguicidas, herbicidas, el 90% de los intentos son dentro de estos 4 rangos. Y de todo el porcentaje a nivel mundial está establecido que un 72% es de hombres, precisamente porque los logran más por el método. Pero hay algo que influye mucho desde la niñez, y es que a los hombres no se nos permite llorar. Se le invalidan las emociones. Se nos invalidan las emociones. Ya estamos empezando a cambiar. Estamos siendo una generación ahora de padres que estamos más presentes, que estamos logrando poder brindar a nuestros hijos un mayor conocimiento de sus emociones y de su conducta. Y cómo gestionarlas. Y cómo gestionarlas, correcto. Y no culpo la generación de padres que nos crió a nosotros, porque era lo que tenían para dar. O sea, cada generación va como dando un paso. Entonces yo no puedo exigirle a mi papá que tenga un comportamiento como el mío, porque ya el conocimiento que se tiene sobre el tema todo psicológico de cómo se desarrolla el afrontamiento de las emociones, no era lo mismo que hace, no quiero mencionar mucho la edad de nosotros. No tienes muchos años atrás. Entonces, era más orgánico. Exacto, era más orgánico anteriormente. Entonces esto ha influido mucho. Entonces, por eso, en los hombres es más difícil gestionar las emociones. Entonces, para yo decir que estoy triste, para yo decir que tengo un problema, yo prefiero resolverlo yo. Y me refugio en el alcohol. ¿Y qué hace el alcohol? Que trabaja en el cerebro, en esa mamá controladora que hablábamos al principio, la desinhibe. ¿Y quién gana? Entonces, la amígdala, que es la que empieza: tú no sirves, mira que tú no eres buen esposo, mira que tú no eres buen papá, mira que tú no tienes la cantidad de dinero que tú quieres, mira que tú no estás haciendo nada. Pero vamos a salir de esta vaina. Sí. Vamos a más fácil ya. O sea que también esas personas con esa tendencia suicida pueden desarrollar conductas autodestructivas. O sea, no lo voy a hacer, pero tengo que buscar una forma de escapar de esta situación que me tiene con esta mente así. Esas se llaman parasuicidas. Oh. Por ejemplo, yo tengo una situación difícil en lo que sea, o estoy depresivo y yo soy diabético, no me voy a beber ninguna pastilla. Yo no me estoy cogiendo una pistola para matarme, pero yo voy a dejar que un subión de azúcar, la glicemia, me haga el trabajo. Claro. No me bebo la pastilla de la presión. No me bebo la pastilla de la presión. Así que tómese la pastilla. Sí, claro. Este es un tema complejo, difícil, que el abordarlo, como decíamos ahorita, da miedo. Que no sabemos cómo podemos herir o no sensibilidades, pero que hay que hacerlo. Alguien tiene que hablar de este tema. Hay que hacerlo. Y sobre todo lo principal es la empatía. No sabemos quién de los que dicen que quieren quitarse la vida realmente se la quiere quitar. Entonces, yo siempre le comento a los estudiantes cuando estoy dando clases: no se lleve esa muerte en sus espaldas. Gestionen la ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Todo paciente, toda persona que diga que quiera quitarse la vida, no le guarde ese secreto. No se lo guarde. No sea tan buen amigo. Hay que ser mal amigo de vez en cuando. Llamar al familiar y decirle: fulano me acaba de decir que quiere quitarse la vida. Notificarlo. Vamos a llevarlo a una emergencia. Vamos a darle la atención, porque eso es lo que necesita. Pero me preocupa, Ernesto, los pacientes que, como decía ya Jairo ahorita, no lo dicen. Los que están felices, los que todo está bien, porque ahí es más difícil prevenirlo. O sea. Sí, entonces el tema es, por ejemplo, que
infartos agudos al miocardio, que por más que se hace resucitación cardiopulmonar, no se pueden salvar. Ahí ya nosotros como médicos tenemos que entender que nosotros llegamos a un punto y ya lamentablemente el paciente tiene otra decisión. Pero hay pacientes, por ejemplo, Yajaira tiene, que por más esfuerzo que hacen no logran quedar embarazados. Sí, Ya tú sabes, cada especialidad tiene su porcentaje de pacientes que no responden, nosotros tenemos lo de nosotros. Entonces lo que pasa es que en este caso es mucho más aparatoso. Ese psiquiatra es malo. No, hicimos de todo, te dimos psicoterapia, te dimos medicación, ketamina en infusión, te dimos terapia electroconvulsiva, te dimos ketamina en spray nasal, o sea, agotamos todo lo que podíamos y lamentablemente sucedió. Claro. Entonces es algo que ya ahí se nos escapa de las manos. Generalmente este tipo de pacientes son aquellos que sufren trastorno bipolar, que pasan de la depresión a un estado de euforia. A un estado de euforia. El depresivo lo hace más y el bipolar en fase depresiva. Okay. Sí. Y por ejemplo, si un paciente bipolar, que eso es bueno aclarar, bipolar no es una persona que un día está bien y otro día está mal. Bipolar no es una gente que un día llega saludándote y otro día no te saluda. Así es que se utiliza formalmente. Así es que se utiliza formalmente. Yo le digo, no me insulten los popularizó. bipolares porque es mi trastorno favorito. Le digo, no me lo insulten. ¿Por qué es tu trastorno favorito? Porque un bipolar con una buena medicación, en su mayoría, responde de manera espectacular. Puede tener una vida normal, bien llevado, claro, pero sí, responde bastante bien. Pero defíneselo a la... Entonces, bipolar es un paciente que cursa o con estados de ánimo muy elevados, se llama expansivo, que demasiada alegría, habla mucho, no duerme, demasiado ánimo. Luego tiene momentos donde está perfectamente normal, pero puede presentar o no, porque no siempre lo presenta, pero usualmente lo presenta, episodios depresivos. Entonces, cuando el paciente está en el episodio depresivo, suele hacer un suicidio más frecuentemente que cuando está en manía. En manía lo que suele suceder es que por acciones de poco cuidado puede provocar una muerte. ¿En qué sentido? Está en Santo Domingo, está en una manía y dice, yo corro más rápido que Superman. Tú vas a ver cómo yo brinco de un andén a otro cuando venga el tren. Wow, sí. Brinca, se lo lleva el tren. No fue suicidio de que me quería matar necesariamente, pero que quería demostrar que yo era en mi idea delirante de grandeza. O en la pista, coge mucha velocidad. Mucha velocidad, se caen, correcto. Exactamente. Y también en estos pacientes se ve, por ejemplo, en ese estado de manía que gastan mucho dinero. Correcto. O sea, como que cada uno le coge con algo esa manía. Correcto. Hipersexualidad, comienzan a tatuarse mucho. Comen mucho. Regalan mucho. Pueden ir a un supermercado, hacer una compra y empezar a regalarla, o repartir dinero en las personas, regalar sus cosas de la casa, su ropa. Prodigalidad se llama eso. Hay un factor hereditario, genético en el suicidio. Sí. Porque he escuchado de familias donde la madre o el padre se suicidó y posteriormente vemos hijos que también lo han hecho, hermanos que lo hacen. Es correcto. Para la gran mayoría, todos los trastornos mentales, hay una parte, una carga genética que ha de estar presente. Y no necesariamente tiene que ser del padre o de la madre. Puede ser el abuelo, puede ser un tío lejano, alguien en la familia que presentaba alguna condición. Y esto lo que permite es una materia prima dentro de ti, que se destapa eventualmente, no necesariamente con la misma condición que tu familiar tenía, tu antecedente. Puede ser cualquier otro. Pero en el suicidio es así. Y es tanto que la carga familiar aumenta la probabilidad de una persona suicidarse. Es uno de los factores de riesgo. Entonces, el hecho de que sea hombre, el hecho de que tenga intentos previos, es uno de los más importantes. Quien intentó una vez puede volver a intentarlo, y cada vez es más estructurado, cada vez es más preciso. Que tenga consumo de sustancias, sobre todo de alcohol, drogas, que tenga un trastorno, sobre todo depresivo, es también un factor de riesgo.
donde yo me crié, se escuchaban los suicidios muy frecuentes y coincidían que la mayoría por la misma actividad que lograban el suicidio. Era toma de sustancias de veneno, porque era un área agrícola. O sea, también me imagino que la condición sociodemográfica le condiciona también la parte de esos suicidios. Correcto. Y es algo que se toma en cuenta para uno de los factores de prevención más importantes, que es el evitar la forma de hacerlo. Si es una persona que tiene tendencia o facilidad para un arma de fuego, se le retira el arma de fuego. Si tiene de este tipo de herbicidas o de plaguicidas, entonces retirárselo. Sogas, cuchillos. Medicación. Hubo una persona una vez que se suicidó quitándole el hilo nylon de un colchón. Wow. O sea, le quitaron todo lo que podía hacer. Y con eso lo hizo. Entonces, hay que estar atento. Y respecto a la parte socioeconómica, ¿hay diferencia en las estadísticas en la clase social? O sea, entre una persona que tenga un buen poder adquisitivo a personas muy pobres, porque en la noticia yo veo toda clase social comete el hecho en diferentes formas, obvio, pero igual lo cometen. Sí. El tema está en que la falta de dinero puede promover. Sí. A nivel socioeconómico, en nivel alto socioeconómico, puede darse, igual que en nivel bajo, pero siempre que hay un tema, que si deuda, que si no hay dinero, entra el asunto de que cómo voy a mantener a mi familia, que los hijos, entonces... Sí, la desesperación. La desesperación, definitivamente. La falta de cuarto. Y tumbando los mitos de nuevo, la medicación para la psiquiatría, que es sumamente importante. Ay, sí. Y que entiendo que es una piedra angular para el tratamiento de todas las patologías mentales y que previenen precisamente situaciones como el suicidio. Que no es cierto que si yo la uso, que ya de por vida y que me voy a hacer adicto. ¿Qué nos tienes que decir de esa parte tan importante? Por favor, no es cierto. Menos del 4% de los medicamentos que nosotros utilizamos causan dependencia y adicción. ¿Qué es lo que ha sucedido coyunturalmente? Que 20, 30 años atrás, las herramientas que tenían nuestros psiquiatras para poder abordar las condiciones mentales, efectivamente causaban dependencia y adicción, porque era lo que se llaman las benzodiazepinas, que trabajan en unos receptores en el cerebro que se llaman GABA, que dicen, ay, esto sí está bueno, esto está chulísimo, esto me calma, esto me hace sentir bien, dame más. Pero ya tenemos herramientas diferentes, ya tenemos todo un arsenal de fármacos diferentes que podemos utilizar que no causan dependencia ni adicción, que lo que hacen es que regulan la comunicación entre las neuronas y con el paso del tiempo, pues entonces tú te vas sintiendo mejor. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que queremos que esa medicación trabaje como si fuera un calmante para el dolor de cabeza. Me duele la cabeza, me tomo el ibuprofeno, el diclofenac, en 20 minutos estoy nítido, vamos a seguir. No funciona así. Necesitamos un tiempo, perdón, porque ya tú vienes con meses afectando ese cerebro inflamado, y necesitamos bajar esa inflamación, pero hay que dar tiempo. Y tenemos medicación antidepresiva, ansiolítica, que se puede tomar, que no causa dependencia ni adicción, y medicación tomada, el litio y la clozapina, que están comprobados que ayudan con la ideación suicida. Entonces, el abordaje está. Lo que hay que promover es dejar el temor a ir al psiquiatra, porque el estigma y el tabú ha matado a mucha gente. Eso sí ha matado a mucha gente.
La clave para entender esto es lo que tú decías al inicio. El cerebro es un órgano, como lo es los riñones, el corazón, todo. Entonces, viéndolo de esta forma, estas enfermedades mentales son crónicas, muchas de ellas son crónicas, al igual que la hipertensión, que la diabetes. Entonces, en otras ocasiones hemos mencionado que el paciente diabético no se queja de que tiene que usar la medicación toda la vida. El hipertenso tampoco, ¿sabe? No, que ni se queja de irse a sentar muy tranquilo a la espera en su consulta de su cardiólogo. Y sabe que tiene que usar su medicación de por vida. Y bueno, ya eso es lo normal. Entonces, esto también hay que normalizarlo, que al igual que otros órganos, el cerebro requiere de su regulación de forma continua. Totalmente. Y siempre lo he dicho, la persona que es inteligente sí va al psiquiatra. Sí. El que es inteligente. Sí. Sí. Claro, psiquiatría y psicología son herramientas vitales en nuestra vida. Si el cerebro no está estable, el cuerpo no puede de ninguna forma estar estable. Ahorita tú mencionabas, Yajaira, que no cree en Dios. Sí. Y para los que creemos y para los que no creen en Dios, los estudios establecen, eso es dato, eso no es que nadie se lo inventa, que tener creencias religiosas es un factor protector contra el suicidio. Sin embargo, de los pacientes más difíciles que yo he tenido, han sido pacientes que tienen fe, porque entiende que hay una dicotomía entre fe y ciencia. Sí. Y lo que entendemos que no, yo siempre le digo, señor, en este consultorio es de la fe que partimos, entonces la ciencia viene a ayudar. Pero tenemos que estar claros que es un órgano, que no es que no estamos inventando, que tú te sientes mal, ni que tú eres mal cristiano por eso, ni que tú no crees en Dios, ni que tú no tienes confianza. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Al contrario, yo le digo, mientras más tranquilo usted esté, mejor ora. Porque cuando usted está muy ansioso, la oración es rápida y se pone si usted está tranquilito, usted reza chulísimo, entonces no tengan miedo de ir al psiquiatra. Qué interesante. Muy bueno el tema. Excelente. Muy bueno. Y como Ernesto también lo ha explicado, llega súper bien con ejemplos que podemos entender todos de cómo trabaja nuestro cerebro y cómo esa es la base para mantener nuestra estabilidad. ¿Alguna recomendación final, Ernesto, tanto para los pacientes de algún trastorno psiquiátrico como para las personas del entorno? Que lo han intentado también. Sí. Sí. Aunque no parezca, aunque tu cerebro te diga lo contrario, no es la salida. Entonces, buscar ayuda. Desde que te llegue el pensamiento de que tú no sirves, de que en esta vida no vale la pena nada, de que tus esfuerzos no son apreciados ni vistos, de que tú no quieres pararte de esa cama, busca ayuda. Que no pasa nada. No eres débil por eso. Al contrario, es fuerte aquel que se para y busca ayuda. Y a ustedes, yo los felicito porque esto es lo que hay que hacer. Es sacar un tema que es delicado, que es complejo, que es temido. Porque es más fácil yo como papá pensar que este muchacho de porra lo que quiere es llamar la atención a que realmente mi hijo se quiera quitar la vida. Es muy diferente. Claro. Entonces el cerebro, para proteger el familiar, puede hacer como ¿verdad? Pero esto es importante porque tenemos que ir llegando a grandes multitudes para hacer entender que la salud mental es igual o más necesaria que la salud física. Porque ¿de qué me vale a mí yo tener unos pulmones que estén oxigenando 100% y un corazón que esté bombeando en 120, 80, cuando yo no puedo salir al trabajo porque la tristeza me está matando? Claro. Totalmente. Porque la ansiedad no me deja hacer ese libro de contabilidad como yo siempre lo hacía, y ahora las preocupaciones me tienen tan desconcentrado que yo no estoy dando el 100% en mi trabajo. Entonces, yo de verdad los felicito. Gracias. Y les invito que sigan en esta función. Gracias a ti por el aporte. Yo sé que nuestra audiencia lo va a valorar muchísimo. ¿Nos puedes decir, por favor, dónde te encontramos, tus contactos, si tienes redes sociales? En el Centro Médico Padre Fantino, a sus órdenes. Excelente. Muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes por estar ahí siempre pendiente de nuestros temas. Esperamos que este tema tan importante, ustedes sean nuestros ayudantes a difundirlo. Vayan a nuestro canal de YouTube, Red Fertility RD, y compartan este video. Sí, pueden encontrarnos también
en el centro de red que está en la Pedro J. Casado. Ahí tendremos la consulta de infertilidad con los teléfonos 849-460-3051. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @RedFertilityRD, en las mías, @DocMarmolejos. Dr. Diego Jiménez. Yajaira Rosó. Y dejar en los comentarios los temas que quieren que abordemos en nuestro Red Fertility Podcast, que como ven, les traemos siempre especialistas de alto nivel. Sí. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias.